El voto anticipado registra un récord por el impulso de jóvenes y negros. Trump a corta distancia frente a Biden, según los sondeos. Más de 60 millones de ciudadanos ya han votado y podrían llegar a ser 100 millones, el doble que en 2016. Le contamos quién va ganando y por qué puede que la cifra final no sea tan sorprendente. Las elecciones presidenciales y legislativas se celebran dentro de 8 días, pero 62 millones de ciudadanos ya han emitido su voto por anticipado, una cifra que podría alcanzar los 100 millones antes del 3 de noviembre, según una estimación de NBC News, es decir, el doble que en los comicios de 2016. Los votantes negros y los jóvenes están impulsando en gran parte este récord de boletas anticipadas en una contienda electoral con temas como la pandemia de coronavirus, la igualdad racial y la crisis económica en juego. Pero también se puede estar notando el mayor acceso en muchos estados al voto anticipado y por correo para soslayar los riesgos del coronavirus. Desde que abrieron los centros electorales, puede verse así largas filas de ciudadanos dispuestos a esperar hasta 1 hora o más. Muchos también están optando por enviar su boleta por correo, un sistema que ha sido calificado por el candidato republicano de fraudulento, sin ninguna prueba al respecto. Así el número de votos anticipados ya supera en 12 millones a los registrados en 2016. A este ritmo se proyecta que habrá entre 90 y 100 millones de votos antes del día de la elección presidencial el 3 de noviembre. Esto implica el doble de votos que hace 4 años, cuando Trump se enfrentaba a la demócrata Hillary Clinton. La estimación fue realizada por Target Smart, una empresa de datos políticos demócratas que proporciona cifras de votación a NBC News. Las encuestas indican que una gran parte de estos votantes está apoyando al candidato demócrata Joe Biden, aunque en los últimos días la brecha se estaría acortando. Los votantes republicanos han comenzado a acudir a las urnas en persona, según reporta Associated Press. El cambio podría ser una señal de que los electores republicanos están haciendo caso a las advertencias infundadas del presidente sobre el fraude del sistema postal. La abrumadora participación de los demócratas antes de la elección sería también un elemento de presión para que los republicanos lleven sus votantes a las urnas esta semana, indican analistas. Eso es especialmente claro en estados muy disputados como Florida, Nevada y Carolina del Norte. Números récord en estados clave. En Pensilvania alrededor de 1,4 millones de personas emitieron ya su voto por anticipado o en ausencia. En 2016, solo 200.000 ciudadanos habían optado por esta opción. Lo mismo ocurre en Michigan y Wisconsin, que registran casi el doble de votos anticipados en comparación con la última elección presidencial. En 2016, estrechas victorias en estos 3 estados le permitieron a Trump llegar a la Casa Blanca. Otros estados claves como Texas, Georgia y Ohio también han superado sus registros de voto anticipado de las pasadas elecciones. En Texas, el 40% del electorado ya ha emitido su voto. En Carolina del Norte, Texas, Florida, Georgia y Arizona, más personas han votado de modo anticipado que las que lo hicieron en total en 2016. El renovado impulso en las urnas. Los jóvenes tienen un interés histórico en esta contienda. Según una encuesta realizada a estadounidenses de 18 a 29 años y publicada este lunes por el Instituto de Política de la Escuela Kennedy de Harvard. La cifra de jóvenes que dice que definitivamente votará en 2020 supera ampliamente los números registrados en esta encuesta en las últimas 2 décadas. Los jóvenes estadounidenses reconocen que los temas que afectan a su vida cotidiana están en la boleta, desde la atención sanitaria y la salud mental hasta la justicia racial y social, indicó el director del instituto, Mark Giran. Los afroestadounidenses también parecen implicados especialmente en esta elección. En entrevistas con la cadena CNN, muchos dijeron que les preocupa la injusticia racial y la brutalidad policial.
en un año marcado por levantamientos en las calles del país tras la muerte violenta de George Floyd. Además, los votantes negros indicaron que se sienten devaluados por un presidente que ha dudado en condenar la supremacía blanca, y temen perder los beneficios de salud si la Corte Suprema revoca la Ley de Cuidado de Salud Asequible, también conocido como Obamacare. La pandemia ha afectado además desproporcionadamente a la población negra, que sufre altos índices de mortandad. Se estima que muchos podrían estar enviando su voto por correo o en persona de modo anticipado para evitar las filas multitudinarias el día de las elecciones. La semana pasada, por caso, más de 601.000 negros habían votado anticipadamente en Georgia, en comparación con unos 286.240 que lo hicieron en la misma época en 2016. ¿Habrá un récord de votos? No necesariamente. Algunos analistas han predicho que Estados Unidos tendrá en 2020 la mayor participación en décadas. Pero si se revisa las historias, se puede pensar que probablemente una gran parte de los ciudadanos no votará este año. Los bajos niveles de participación han sido en parte una señal de desconfianza y desilusión ante el sistema político. Desde los años 60, entre un tercio y la mitad de los votantes elegibles se han quedado en casa durante las elecciones presidenciales, una de las tasas más bajas entre los pares desarrollados de América, según proyecta el diario The New York Times. Un análisis de los datos del censo de las elecciones de 2016 muestra además una profunda división de clases. Los estadounidenses que no votaron tenían más probabilidades de ser pobres y de ser padres solteros, y menos probabilidades de tener un título universitario y un trabajo. En cada elección, entre el 35% y el 60% de los ciudadanos no pueden votar y no lo hacen, de acuerdo a un estudio de la web informativa 538. Hay una gran variedad de motivos, entre los que está el sistema no hace que sea particularmente fácil votar y la confianza en la validez del voto en sí. A una semana de las elecciones, Joe Biden apuesta por Georgia mientras Donald Trump se embarca en una campaña de 3 estados. Los candidatos se enfocan en las batallas clave que consideran que puede girar a su favor en los últimos intentos por convencer a los indecisos. Unos 65 millones de estadounidenses ya sufragaron por correo o por voto anticipado. A solo una semana de las elecciones del 3 de noviembre, el presidente Donald Trump y su rival demócrata Joe Biden recorrerán el país el martes en un intenso día de campaña en el que también participará el expresidente Barack Obama, todavía por detrás de Biden en las encuestas nacionales de opinión. Trump celebrará mitines en 3 estados clave para que sus aspiraciones de reelección, Michigan, Wisconsin y Nebraska, mientras que Biden viaja a Georgia y Obama hace campaña en su nombre de su ex vicepresidente en Florida, un estado crucial. La campaña presidencial de Estados Unidos ha sido este año diferente a cualquier otra por la furiosa pandemia de coronavirus que ha matado ya a más de 225.000 estadounidenses y propiciado un voto anticipado histórico. Hasta la noche del lunes se han emitido más de 64 millones de votos, cifra que se acerca a la mitad del total de los votos de 2016, según el proyecto electoral de Estados Unidos en la Universidad de Florida. El enorme volumen de votos por correo podría tardar días o semanas en contabilizarse, según los expertos. El voto por correo no es nada nuevo en Estados Unidos. Cerca de 1 de cada 4 votos se emitieron de esa manera en 2016, pero la tendencia está aumentando en medio de la pandemia. El lunes, las dos campañas se enfocaron en Pensilvania, un estado que refleja la polarización del país y por ahora da una leve ventaja a los demócratas. Es esa región en la que Trump se enfoca, el llamado Muro Azul, que logró dar vuelta en 2016 Pensilvania, Michigan y Wisconsin, y que necesita mantener en esta carrera. Trump, quien ha afirmado repetidamente y sin pruebas que los votos enviados por correo son susceptibles de fraude, dijo el lunes en Twitter: "Hay que tener el total definitivo el 3 de noviembre". Twitter marcó el tweet con un descargo de responsabilidad describiendo el contenido del mensaje como controvertido y potencialmente engañoso.
La incursión de Biden en Georgia, durante mucho tiempo un bastión republicano, es un signo del optimismo de la campaña demócrata que se dirige a su última semana. Las encuestas muestran que la carrera allí es muy reñida, y la victoria de Biden en Georgia probablemente sería un duro golpe para las posibilidades de Trump. El estado no ha apoyado a un demócrata en unas elecciones presidenciales desde 1992.